Bueno, me tomo mate. Bueno, y acá tenemos a Mabel y Rubén, que son mis últimos personajes, los personajes de los últimos años. Que es curioso porque son personajes que no busqué, digamos que me encontraron ellos a mí, porque los venía ya dibujando hace muchos años, solo que no tenían nombre, y de a poco me fui quedando cada vez con menos nombres de hombre y de mujer, y finalmente me quedé en exclusiva con Mabel y con Rubén. Acá los tenemos en el sillón que suele contenerlos, en la tira que dibujo todos los días. Lo que tiene interesante Mabel y Rubén, para mí como autor, es que cambian todos los días. Todos los días hay una Mabel distinta, un Rubén distinto. A veces son Mabelitas, a veces son Rubencitos o veteranos Rubénes y Mabeles. Entonces las problemáticas cambian. Mabel un día es una señora de 50 años, rubia, gordita, el otro día es una flaca morocha de 25. Es decir, cambia permanentemente y eso a mí como autor me renueva también todos los días. Hay millones de Mabeles y millones de Rubénes como en el mundo. Entiendo que cuando la gente le endilga una característica como si fuera fija a una Mabel que es permanentemente cambiante, el que se equivoca es el lector o la lectora, porque yo veo que todo el tiempo están modificando. Ahora, ¿sabes qué pasa? Me parece que lo que sucede es que sienten identificación cada uno con el costado que le toca, ¿no? Porque como te decía antes, el humor es una suerte de espejo, pero que no te muestra la realidad únicamente, es decir, el reflejo de tu imagen. Te muestra también las partes que no se ven, las partes que uno no ve de uno mismo y preferiría no ver, ¿no? Entonces, ahí es donde el humor ejerce su capacidad de ser crítico, ¿no? Mabel y Rubén pueden hablar de lo que quieran. Un día hablan de su problemática en términos de pareja o en soledad, de sus fantasmas interiores, personales. Esa es la libertad que tienen estos personajes, la libertad que me dan a mí como autor y la libertad que le da, creo, al lector y a la lectora de sentirse representados, identificados, de verse a veces incluso en un espejo incómodo que suele proponer el humor. Y me pasa muchas veces que los lectores se quejan o al revés, me piden que repita alguna condición de Mabel o de Rubén para enrostrarle a su pareja. Me ha tocado estar en mesas donde los Rubénes se quejaban de cómo yo los trato en el dibujo y me acuerdo en una mesa en particular que había una Mabel que decía no está muy bien lo que estás haciendo. La verdad es que yo no veo que haya características que representen verdaderamente a Mabel y a Rubén, las voy modificando, pero creo que lo que pasa es que el lector y la lectora, cuando se sienten identificados, se ven reflejados, entienden que tienen características particulares, ¿no? Así que bueno, es parte de lo interesante de lo que sucede con estos personajes. Bueno, a ver qué tenemos acá. Bueno, acá tenemos los lapiceros de Batu y Tutum. Tutum, este pequeño perrito celeste, es una especie de ladero, de fiel compañero de Batu, que es el protagonista de aquella tira que hice en el diario La Nación, allá por principios del 2000, 2003, 2004, 2005, hasta el 2011 se publicó en el diario. Bueno, Batu es un soñador, un niño para el que todo es posible a través justamente del sueño y de la imaginación, y Tutum, como buen fiel compañero, le cree. Sí, estos son los dos primeros personajes que hicimos con Boutique. Después agregamos a Boris, que ahora se los voy a mostrar. Boris es el contrapunto de Batu, es un pibe al que le cuesta imaginarse que lo que sueña es posible. Todo lo contrario de Batu y de Tutum, que Tutum, además de ser un fiel compañero, tiene algo, para mí es poético, es un personaje poético. Ya que sea un perro celeste que anda en dos patas y toma mate, habla un poco del vuelo de este personaje.
Bueno, este es Boris, este muchachín de anteojos, que le cuesta más soñar, pero en algún punto yo creo que en el fondo, si no cree, le gustaría creer, porque sin embargo acompaña a Batu y a Tutum en todas las aventuras, no creyendo que van a suceder las cosas que finalmente suceden, pero sospecho que en el fondo con alguna esperanza de que sucedan. Bueno, para mí en lo personal es muy lindo ver a los personajes en 3D, porque uno es dibujante de 2D, digamos, ¿no? Uno dibuja sobre el papel y siempre tienen 2 dimensiones. Acá tienen 3 dimensiones y además, bueno, sirven para, por supuesto, meterles lápices adentro del marote. Batu y Tutum responden, por supuesto, un poco a lo que fue mi propia infancia, ¿no? Una infancia en el conurbano, en el sur del Gran Buenos Aires, con mucho potrero, mucha vereda, mucho juego en el barrio. Así que toda esa imaginación, todos esos juegos, son los juegos de mi propia infancia. Y Boris representa un poco también mi infancia, pero el contrapunto, cuando ya empezaban a aparecer las primeras computadoras, los juegos. Este es un pibe que está asociado al teléfono celular, a la computadora, a diferencia de Batu, que usa siempre como elemento fundamental su propia imaginación. El lapicero es parte del universo del dibujante, así que siempre me han acompañado a lo largo de toda mi vida profesional y bueno, no voy a explicar lo que es un lapicero, ¿no? Es un recipiente que sirve para contener los lápices con los que uno dibuja. Bueno, Mabel, Rubén, Boris, Batu, Tutum en Boutique Gráfica. Si quieren lapiceros con estos personajes, ya saben dónde buscarlos.